decidimos una red de centros muy diversa. ¿Por qué no hacemos un currículum que tenga unas bases comunes, unas especificaciones que sean de aplicación de orden general, lo que llamábamos primer nivel de concreción, el lenguaje este tan curricular, ¿no? De la que fue primer nivel de concreción? Luego hagamos unas especificaciones para poder llevar a cabo de forma técnica y profesional el análisis del entorno, llamábamos nosotros, que sería un documento en el que se recogería una serie de claves de funcionarios para que cada uno de los centros de la red pudiera recabar la información significativa del entorno, del contexto, perfil del alumno, tradición educativa, cultura del aula en cada uno de los sitios, tabúes. Esas cosas son saber estas cosas, recabar una información y sistematizarla. Era fundamental para garantizar luego que la adecuación del plan curricular a la realidad de cada uno de los centros funcionara. Desde el plan curricular, a través del análisis del entorno, llegábamos a lo que llamábamos proyectos de centro, proyectos curriculares de centro, que venían a ser, en definitiva, la adecuación a la realidad de cada caso, de las bases, las especificaciones generales que estaban en el primer nivel del lo que llamábamos plan. Bueno, creo que esto estaba un poco, no sé, en línea con esto que las que se toman en función de las necesidades, objetivos de cada situación de la situación de aprendizaje, la que tiene que informar definitivamente las decisiones últimas de planificación, de enseñanza, de didáctica, de lo que sea. No vale que digamos, vamos a poner una metodología de tareas, a lo mejor funciona en determinados, a lo mejor en otros funciona, pero funciona menos y hay que adaptarla. Esto nos lo tienen que decir los profes, esto nos lo tiene que decir el análisis de las circunstancias. Pero no cabe duda que, digamos, el currículum, el concepto de currículum, el enfoque curricular, con estas características de las propias del enfoque curricular general, era un instrumento útil, válido, adecuado para conseguir lo que pretendía. ¿Dónde se sitúan los niveles de referencia? Dentro ya en materia, ¿dónde se sitúan los niveles de referencia del español del plan curricular del Instituto Cervantes? Bueno, creo que en este, no sé si se ve la pantalla, porque me parece que está demasiado cosas aquí. Bueno, brevemente ahí, en este esquema ven ustedes ya cuál puede ser la dinámica en la que se destaco simplemente lo que pueden ser las fuentes principales del plan curricular, y yo diría que hay dos corrientes clave. El Consejo de Europa esto lo ha puesto claro, ¿no? En todos sus trabajos del año 2001 con el marco de referencia. Por un lado tenemos todo el trabajo que se hizo desde los años 70, que fue un poco el germen del comunicativismo, que es el trabajo de los niveles umbrales, nivel umbral ya. Y por otra parte, lo que yo creo que es una de las claves de nuestra profesión hoy en día, que es este documento común que nos hemos dado a partir del Consejo de Europa, que es el marco común de referencia. Curioso también, ahora que hablamos de ciclos, de retrospectiva, yo soy muy dado a estas reflexiones del ciclo, no sé si es por la edad, ya voy llegando a la cincuentena y ya tiendo a ver la vida en grandes ciclos, pero bueno, aquí hay un ciclo para mí clave, que es 30 años, los primeros borradores de expresos de voz son del año 71, me documenté, del año 72, se publica en el 75, pero los primeros borradores son del 71, 2001, curiosamente, 30 años justos, redondos, 2001, marco común europeo de referencia. El marco común europeo de referencia se basa, tiene su esencia también en el marco común, en el nivel central de toda esa línea de reflexión del comunicativismo de los años 70. Ya que estoy de homenajes, veo en la sala a Peter Sartre y no puedo dejar de hacer otro homenaje público. Peter Sartre, que está con nosotros, fue el profesor español de Presos de Voz, con el título de Un nivel umbral, un documento que yo creo, no sé, lo que opina Neus, que también es otra de las que tenemos en homenaje de hoy, yo creo que es un documento definitivo para nuestra profesión, porque ahí Peter no hizo una
entonces, ya casi a finales de los años 90, un director del Cervantes nos reunió a los de la dirección académica y dijo, aquí hay una demanda, yo que no soy de campo, yo percibo una demanda de un interés, una tal, por el plan curricular y tal. Esto, en fin, yo no sé qué os parece a vosotros, porque parece que requeriría un desarrollo mayor, ¿no? Bueno, este es un programa entero, no puede ser un programa, tenéis que hacer, digamos, una actualización y estamos dispuestos a dedicar medios, investigación, lo que haga falta, tal. Y esto fue el cometido en mi departamento también, ¿no? Me tocó la cosa, tenía muchas papeletas, venía del principio de los 90 con el hilo de esta. Y a finales de los años 90, efectivamente, ya nos empezamos a pensar cómo habría que situar la actualización del plan curricular de Extremadura. Bueno, nosotros teníamos algunas ideas fuertes, sabíamos por dónde estábamos, etcétera, etcétera, pero en esas estábamos con el año 99. Llega a mi despacho por primera vez el draft 2, el borrador 2, de un documento que estaba cociendo en el Consejo de Europa, el Marco Común Europeo de Referencia, del que yo había tenido noticia ni más ni menos que en el año 91. ¿Por qué? Porque cuando se celebra esta reunión de Ruslicon, y ustedes saben que el Ruslicon, una reunión en Suiza en el año 91, es cuando el Consejo de Europa toma la decisión de que va a hacer un documento de referencia para la profesión. Ustedes saben muy bien, la profesión necesita una referencia fuerte y única, unas bases comunes. Eso es en el año 91, y yo esto lo supe por Ernesto, porque Ernesto estuvo en el Ruslicon presentando el Instituto Cervantes que acababa de crearse, ¿no? Y él simplemente dio una charla de 5 minutos de presentación y tal. Yo me dije, oye, se va a hacer un... Pasaron los años, aquello en principio era un compromiso adquirido para 4 años o 5, me parece que era la fecha que había puesto el Consejo a los sabios. Pasaron 10 años, desde el 91 hasta el 2001, a la publicación de la referencia. Pero lo cierto es que ese documento, ese borrador del 99, cayó por mis manos, lo oí y me di cuenta de que ahí estaban probablemente las claves un poco del futuro de la profesión, y que cualquier actualización curricular tenía que referirse necesariamente a lo que los profesores del Consejo de Europa llamaban bases comunes, ¿no? para la lengua. No voy a entrar en el marco que yo supongo que en esta semana se habrá tratado, pero básicamente ya saben ustedes que tiene un nivel vertical, que son los común de referencia, que ya vamos a tener en la progresión del aprendizaje de nuestros alumnos 6 niveles que sean iguales, que todos nos refiramos siempre al mismo nivel, porque no es una locura. Un nivel intermedio para un profesor alemán no es lo mismo que un intermedio para un francés o un español o un preintermedio. No sabíamos de qué estábamos hablando, cada currículum era distinto, cada enfoque, de esta manera vamos a hacer unos descriptores claros de los niveles de progresión en el aprendizaje de las lenguas por parte del alumno o usuario de la lengua. Y luego en el nivel horizontal vamos a hacer unas categorías descriptivas del uso de la lengua que nos sirvan como de lenguaje común, porque ¿qué es habilidad? ¿Qué es capacidad? ¿Qué es actividad comunicativa de la lengua? ¿Qué es competencia? ¿Qué es la panoplia de interpretaciones, versiones era infinita? Entonces, ¿les parece a ustedes que nos pongamos de acuerdo en los niveles verticales y en las categorías descriptivas, y de manera que cuando hablemos de competencia general o competencia comunicativa, digamos, cuando hablemos de actividades comunicativas de la lengua, cuando hablemos de procesos, cuando hablemos de contexto, cuando hablemos de tarea, incluso cuando estemos refiriéndonos a una misma cosa, pues bien, ahí estábamos cuando nos planteamos la previsión del... Y en esas coordenadas situamos la actualización del plan curricular del instituto. Hay que decir una cosa importantísima que yo creo que no
objetivos generales de la enseñanza, los contenidos, en términos que explicaré ahora de la derivación desde los descriptores del marco. Pero aquí no hay orientaciones metodológicas, aquí no hay cuestiones de evaluación. Lo que está en naranja es lo que constituye la obra, lo que he dicho, objetivos generales y contenidos, pero Banco Rural tiene que tener, como cualquier currículum, unos fundamentos, unas líneas, una reflexión sobre eso, sobre las estructuras, tiene que tener unas orientaciones metodológicas, líneas en las que nosotros estamos trabajando en el departamento y que no necesariamente publicaremos en una publicación de este orden. Yo creo que las especificaciones, desde mi punto de vista, de objetivos y contenidos sí son generalizables, sí son universalizables, y ahí sigo un poco la línea de pensamiento del Consejo de Europa, pero las cuestiones metodológicas, probablemente cada organización, cada centro, cada contexto tiene que darse sus pautas y sus cosas. ¿De dónde deriva la actualización del Python Reply en términos de objetivos y contenidos? Deriva de una, iba a decir, mandato no, una recomendación. Ya saben que el Consejo no hace, el Consejo de Europa no hace mandatos, recomendación. Deriva de una recomendación del Consejo de Europa, muy simple pero muy lógica. Era decir, señores, el marco de referencia lo que es lo que incluye son unas tablas de descriptores ilustrativos sobre distintas facetas del alumno, pues, lo que el alumno es capaz de hacer en términos de actividades comunicativas, y las competencias que implica desarrollar esas actividades, y eso lo describe el marco en los 6 niveles de referencia. Pero son unas tablas, unas descripciones de carácter general que pretenden valer para todas las lenguas, que pretenden ser, por tanto, generalizables, etc. Pero lo que hay que hacer ahora, desde el Consejo, es que cada uno de los equipos nacionales, cada una de las lenguas nacionales y regionales, pues ya sabéis que el Consejo tiene representación no solo las nacionales, sino también las regionales, las lenguas nacionales y regionales tienen que desarrollar el material lingüístico imbricado en la tabla de los escritores. El alumno será capaz de desenvolverse adecuadamente en situaciones corrientes de comunicación, hacer intercambios de la vida cotidiana de los en el nivel A2. Pero, ¿y eso qué material implica? O sea, ¿qué lengua hay que poner en juego? ¿Qué funciones? ¿Qué actos de habla? ¿Qué léxico? ¿Qué pragmática hay que poner ahí? ¿Qué sociocultura hay que poner ahí? Eso no está hecho. Entonces, el Consejo de Europa reunió a equipos nacionales de todos los países con la siguiente propuesta. Eso era el año 2005. O 2004. Creo que empezó 2004, pero nosotros no nos sumamos hasta 2005. Y bueno, pues, en principio la representatividad ante el Consejo de Europa la tiene el Ministerio de Educación. Nosotros somos, como ustedes saben, estamos fuera del sistema educativo, no tenemos... Bueno, pues que vaya al Ministerio de Educación. Pero al final el Ministerio dijo, no, y vosotros tenéis que ir porque estáis en esta línea de bueno, vamos nosotros, fuimos nosotros, pero no hay representatividad. Allí fuimos una delegación del departamento y la reunión del Consejo fue interesantísima. El Consejo, porque desde mi punto de vista, el Consejo dijo, vamos a ver, hemos dicho que tenéis que hacer los equipos nacionales como que es el desarrollo del material lingüístico que permite realizar las actividades que se describen en las tablas de descriptores ilustrativos. Pero claro, no vamos a dejar solo, no vamos a dejar ahí un poco a expensas de tal. Y entonces vamos a dar unas orientaciones técnicas llamadas descriptions, ¿cómo diría yo? Es como una especie de guía para construir el muñeco, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para? Y entonces el Consejo de Europa publica un documento en el que da recomendaciones de rasgos generales que deben tener las descripciones del material lingüístico que se hagan derivadas del marco de referencia. Rasgos opcionales, rasgos obligatorios, rasgos deseables, recomendaciones sobre metodología de trabajo. Con ese documento en la mano, estudiándolo bien, analizándolo bien con mis compañeros, viendo sus implicaciones, nos pusimos manos a la obra. Yo creo que era ya 2005, efectivamente. Bueno, debería ser año
si pudiera saltar alguna pantalla. Puntos de referencia de lenguas nacionales o regionales del Consejo tenía, básicamente, este es un resumen, nos hallasen las ideas clave del documento técnico que se debía orientar nuestro trabajo, ¿no? Y aquí lo que he recogido es un poco la recepción que hicimos desde el departamento de las claves en términos del español. Principios generales comunes, rasgos comunes mínimos, rasgos opcionales deseables y metodología de trabajo. Determinada lengua nacional y regional tiene que por lo menos cubrir unos inventarios mínimos. La gramática, las funciones, las nociones generales y específicas. No sé si habría algún otro caso más. Esto podría ser discutible, digamos. ¿Por qué eso si no otro? Pero está claro que el Consejo también vive en una línea de tradición en la que está instalado el sociofuncionalismo. Hemos hablado del nivel umbral, que en cierto modo supone la concreción del sociofuncionalismo, la recepción del sociofuncionalismo en los años 70, y el Consejo, pues quiera que no, pues sigue, como todos estos grandes organismos, pues sigue sus grandes. Pero sí dice, y puede haber, aparte de los inventarios mínimos, otros, ¿ves? Ahí están los mínimos, puede haber otros opcionales o deseables que impliquen el tratamiento de la dimensión discursiva, de la dimensión cultural, de la dimensión fonética, de la fonética, de la entonación, del aprendizaje. Yo creo que esto ya sí que supone un considerable progreso o avance con respecto a lo que... Pues nosotros tengo que decir que ya en el momento en el que recibimos estas indicaciones técnicas, estábamos trabajando en una línea muy amplia. No nos estábamos limitando, digamos, al tratamiento de las especificaciones sociofuncionales o gramaticales, sino que ya estábamos pensando también en términos de otras dimensiones, la discursiva, la cultural, desde luego, el aprendizaje, desde luego, pero no la lengua a secas, sino la lengua como comunicación, la lengua desde la perspectiva de la comunicación, porque es el paradigma en el que seguimos estando desde los 70, el paradigma del comunicativismo, pero yo ya no hablaría de comunicativismo, que es más, para mí, el nocio funcional. Yo la llamaría de lengua como comunicación o lengua desde la perspectiva de la comunicación, que implica más cosas, implica la cultura, implica el aprendizaje, implica desde la perspectiva del alumno como sujeto de aprendizaje. Nosotros tenemos que explorar y sintetizar, digamos, las tres grandes facetas o dimensiones del alumno, que ya no podría ser única y exclusivamente el agente social. El alumno como agente social, como el individuo que participa en transacciones, que realiza tareas y que para realizar las tareas tiene que poner en juego una serie de acciones y que esas acciones implican movilizar conocimientos, competencias, la definición del marco de referencia, el alumno que está en el paradigma de los años 70, el alumno como agente social. Se nos quedaba corto. Nosotros queríamos más. Hay que tener en cuenta que el marco de referencia solo da descriptores, y esto es una clave importantísima, solo da descriptores, escalas de descriptores de lo que podemos llamar las competencias lingüísticas. O sea, da descriptores de aspectos lingüísticos, pero no da tablas de descriptores ilustrativos sobre otras facetas, como la cultura. O sea, no hay descriptores ilustrativos en términos de niveles de referencia sobre la dimensión cultural, la dimensión del aprendizaje. Lo que sí hay en el marco de referencias, se lo han leído ustedes con detenimiento, es una toma de posición. El Consejo de Europa dice, el marco de referencias dice, sí, es importante y hay que consagrar porque lo que queda, la dimensión sociocultural, la dimensión del aprendizaje, con esas tres etiquetas del saber ser, ¿os acordáis? Saber hacer es el agente social, pero saber ser, saber conocer, me parece que es otra que dice, la otra es saber aprender, no sé qué, hábil, ideativa, interpersonal y textual. Y resulta que si las estudias en detalle, te das cuenta que prácticamente están hablando de lo mismo. Pero queda corto, ahí falta algo. Hay otra corriente de autores, más recientemente, que hablan. Y también a estas hay que añadir otra que no estudian, que son la cultura, la
dimensión que no tratan ellos en sus estudios, pero que se aporta ya desde los años 80, serían las cuestiones culturales. Estos tenían que ser, o deberían ser, o sea, todo lo que es, por decirlo así, la dimensión de la predicatividad, la dimensión foral, la descripción del sistema, eso tiene que estar en cualquier relación de contexto. Las cuestiones interpersonales, la interacción, actos de habla, el registro, la dimensión contextual y su simplificación, los textos, el análisis de los textos, el manejo de textos, que está también en el plano, y las cuestiones culturales conformaban, por decir así, las claves un poco en las que teníamos que situar lo que llamamos los componentes, es decir, los grandes bloques